Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a este video. Este video lo hago como complemento para estudiar de manera independiente la guía número 7 que trata acerca del coeficiente de variación. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué representa para nosotros este coeficiente y cómo calcularlo a partir de nuestro conjunto de datos. Entonces comencemos. Coeficiente de variación lo vamos a abreviar con la letra C mayúscula, B minúscula. Va a ser una medida que relaciona la desviación estándar, esto ya lo vimos, ya sabemos cómo calcularlo, lo vimos en la última clase, con la medida aritmética, para determinar qué tan homogéneos o dispersos están los datos. Aquí recuerden que la medida aritmética hace referencia al promedio. El coeficiente de variación es usual expresarlo como porcentaje. ¿Listo? Y la fórmula para calcularlo es la siguiente. Coeficiente de variación va a ser igual. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos la desviación estándar, que la representamos con la letra S. Recordemos que utilizamos la letra S cuando nos referimos a una desviación estándar proveniente de una muestra. ¿Listo? Una vez de tener esa desviación estándar, lo que hacemos es dividirla entre el promedio o la media aritmética. Ese numerito que nos va a dar de esa división lo multiplicamos por 100% y automáticamente al multiplicarlo por este 100% nos va a quedar convertido en porcentaje. Bien, vamos ahora con lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una muestra y disponemos del coeficiente de variación, entonces nosotros lo podemos utilizar para, de cierta manera, calificar estadísticamente la calidad de las estimaciones. ¿Listo? Entonces, para ello, nosotros vamos a considerar los siguientes criterios, y esto lo cito del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es decir, el DANE, año 2008, página 5. Tenemos los siguientes criterios. Si el coeficiente de variación es menor o igual que el 7%, entonces las estimaciones las vamos a considerar precisas. ¿Listo? Entonces un coeficiente de variación pequeño, menor o igual que el 7%, implica estimaciones precisas. Ahora, si el coeficiente de variación se encuentra entre el 8% y el 14%, entonces las estimaciones tienen cierta precisión aceptable. Ahora, si el coeficiente de variación se encuentra entre el 15% y el 20%, entonces podemos concluir que la precisión, ¿sí?, va a ser regular. Y finalmente, si este coeficiente nos da mayor que el 20%, entonces la estimación va a ser poco precisa. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos concluir por medio de estas observaciones, de estas clasificaciones? Básicamente que si el coeficiente de variación es pequeño, entonces los datos son homogéneos, hay poca dispersión, y si el coeficiente de variación es alto, eso va a implicar entonces mayor dispersión de los datos con respecto al valor promedio. ¿Listo? Vamos a retomar nuevamente el ejemplo de la estatura en centímetros de un grupo de mujeres que asisten al gimnasio. Aquí tenemos la tabla de frecuencias, ¿cierto? Esto ya lo sabemos calcular, pero pues lo voy a explicar rápidamente. Aquí tenemos el número de intervalos, que en este caso son 5. Aquí tenemos los intervalos, ¿cierto? Las unidades están en centímetros, ¿sí? Esta es la variable de estudio. Aquí en esta columna tenemos básicamente la marca de clase. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tomamos la marca de clase y elevamos cada valorcito de estos al cuadrado. Eso es lo que se está haciendo aquí. Esta columna representa la frecuencia absoluta, es decir, el número de datos que caen en un intervalo de estos. Por ejemplo, ¿qué significa este 1? Que aquí solamente hay una chica que tiene una estatura entre 150 y 155 centímetros. Vemos que hay más mujeres que tienen, o sea, hay un total de 13 mujeres que tienen estatura entre 160 y 165 centímetros. Bueno, eso para que nos acordemos un poco de lo que significa la frecuencia absoluta.
En esta columna simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la marca de clase y lo multiplicamos por su frecuencia absoluta. 152.5 por 1 pues nos da lo mismo. 157.5 por 11 nos da 1732,5. Aquí quiero que presten atención un poco en los puntos y en las comas. Yo estoy utilizando los puntos para separar unidades de 1000, ¿listo? Y la coma para separar cifras decimales. Esta columna la vamos a necesitar para calcular el promedio, ¿sí? Entonces básicamente un primer total, una primera suma que vamos a hacer es todos los datos que están aquí en esta columna. Al hacer esa suma de estos 5 valores pues nos da 5692,5. Ahora, si nosotros aquí sumamos todas las frecuencias absolutas, pues esto nos da como resultado el número total de datos, que en este caso es 35. Entonces vamos a necesitar este numerito, vamos a necesitar también este valor. Y bueno, esta otra columna adicional la vamos a necesitar para calcular la varianza y posteriormente la desviación estándar. ¿Cómo es que sacamos esta columna? Tomamos simplemente la marca de clase, la elevamos al cuadrado y luego la multiplicamos por la frecuencia absoluta. Así, 152,5 al cuadrado multiplicado por 1 nos da como resultado 23.256,25. Por ejemplo, ¿cómo se obtiene este valor? Tomamos nuevamente la marca de clase 157,5, la elevamos al cuadrado. Bueno, de hecho ya está acá, como pueden ver, por eso necesitamos esta columna. Entonces simplemente se toma este valor y se multiplica por la por la frecuencia absoluta. Entonces 24.806,25 por 11 pues nos da 272.868,75. Ahora, este señor de acá, que ya está al cuadrado, lo multiplicamos por 13 y nos da esto. Listo, hacemos esto para todos los valores y finalmente sumamos todos estos valores. Obtenemos como tal aquí 926.768,72. Bueno, con el objetivo de calcular el coeficiente de variación para este conjunto de datos agrupados ya en la tabla de frecuencias, necesitamos calcular la media. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esta fórmula, ¿cierto? Que sería la suma de los xi por los ni. Básicamente vamos a tomar este número que nos dio aquí, esta suma, ¿listo? Y la dividimos entre el número total de datos, que en este caso es 35. O sea, tomamos 5.692,5 dividido entre 35. Aquí tener en cuenta que las unidades, que la unidad de esta expresión que está arriba es centímetros, ¿listo? Entonces, al hacer esta división nos da 162,65 centímetros. Esta sería la media para estos datos agrupados. Listo. Para nosotros calcular ahora la varianza, vamos a necesitar este total que nos dio aquí en la columna y vamos también a hacer uso de esta media que acabamos de calcular. Por eso lo primero que hay que hacer es calcular la media. Vamos entonces con la varianza. Nuevamente aquí está la tabla y entonces en esta ocasión voy a aplicar esta fórmula. Yo se las di en clase, pueden verificar en los apuntes. Entonces aquí simplemente la vamos a aplicar. Recordemos que para hablar de varianza utilizamos la s al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este total que nos dio aquí en esta columna de xi al cuadrado por ni. Ese valor lo vamos a dividir entre n-1 y luego a esta división le vamos a restar el promedio, la media que la acabamos de calcular previamente, pero elevada al cuadrado. ¿Listo? Entonces sustituimos los valores. Esta cantidad de acá es 926.768,72. Aquí está. Lo dividimos entre n-1. N es el número de datos, que es 35. Y ahora a 35 le restamos 1, que nos da 34.
Listo, tenemos ahora esta división por acá y le vamos a restar ahora el promedio, la media que ya la calculamos, 162,65, pero este número lo elevamos al cuadrado. Y bien, metiendo esta operación en la calculadora, les debería de dar 802,88 centímetros, pero al cuadrado. Recuerden que la varianza tiene unidades al cuadrado. En este caso nos daría una estatura, pero al cuadrado. Recapitulemos, tenemos ya la media, tenemos la varianza. ¿Para qué nos sirve la varianza? La varianza es un paso intermedio para nosotros calcular la desviación estándar. Entonces vamos ahora por la desviación estándar. Entonces la desviación estándar ya va a ser S igual por definición a la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, vamos a tomar ese número 802, algo que acabamos de obtener y le vamos a aplicar la raíz cuadrada. Bueno, es 802,88. ¿Listo? Entonces eso nos da 28,34 y nos va a dar en centímetros. Porque al aplicarle raíz cuadrada a centímetros cuadrados, pues se nos cancela el cuadrado y nos queda entonces en unidades de centímetros. Esta sería la desviación estándar. Y por lo tanto podemos concluir que la estatura varía 28,34 centímetros alrededor de la media, que es 162,65 centímetros. Listo. Tenemos ya calculada la desviación estándar y tenemos calculada la media. Entonces, para calcular el coeficiente de variación ya es sencillo. Simplemente tomaríamos esta desviación estándar y la dividimos entre la media y después multiplicamos por 100%. De esta manera tenemos que el coeficiente de variación va a estar dado por esos 28,6 centímetros sobre 162,6 centímetros. Aquí notamos que centímetros se cancela con centímetros. Efectuamos esta división, luego multiplicamos por 100% y esto nos da un resultado de 17,6%. O sea que el coeficiente de variación es de el 17,6%.